Buenas tardes a todos. Muchas gracias un día más por acompañarnos en esta nueva actividad de la Fundación Balsaín, en la que en esta ocasión contamos con un invitado de privilegio del que luego hablaré, que es el embajador actual de la Federación de Rusia en la UNESCO, en París, y que ha accedido a la invitación para venir aquí. Pero antes le voy a dar la palabra, como siempre, a nuestro concejal. Jesús, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy buenas tardes. Querido señor embajador, queridos amigos y amigas, señoras y señores académicos de la Real Academia de San Quirze. Querido Álvaro, simplemente quiero trasladarles en nombre de la Corporación Municipal un cordial saludo y tener el enorme placer, la enorme satisfacción de poder acompañar y estar presente en este ya a la mitad del ciclo en el que estamos de este ciclo de conferencias, en esta ocasión sobre el valor de la historia. Con la mente puesta en esta conferencia del señor embajador y además historiador, con un ojo puesto también en la siguiente conferencia que cerrará el ciclo el próximo viernes, pero también con otro puesto en ese ciclo también de Derechos Humanos y Cine que comenzará el próximo lunes, y durante los primeros días de la próxima semana tendremos ocasión también de valorar el ciclo que nos ha preparado nuestro querido Eliseo de Pablos. Simplemente felicitar una vez más a Álvaro por el fantástico panel de conferenciantes que ha traído a este ciclo, y que disfrutemos seguro, como lo hemos hecho en las anteriores ocasiones, de la conferencia, en esta ocasión del señor embajador. Muchísimas gracias, y darle, por supuesto, señor embajador, como lo ha hecho la alcaldesa, la bienvenida a esta su ciudad, a Segovia, a usted y a su señora esposa. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Bien, y ahora dos brevísimas palabras sobre Alexander Kuznetsov, embajador en París en este momento, pero por encima de todo amigo, desde hace muchos años, y a su esposa Katia, que la ha acompañado, no sé dónde está escondida por aquí, Katia. Ah, la veo ahí, Katia. Tengo que decirles a ustedes que Alexander tiene, como es lógico, y más en la UNESCO, y un país de la importancia de la Federación de Rusia, una agenda extraordinariamente cargada. Cuando yo hablé con él hace unos meses, por cierto que cenamos muy bien, fue muy agradable, y le dije, mira, tengo que pedirte algo como historiador, tengo que pedirte si puedes venir a España a un ciclo de la Fundación sobre el valor de la historia. Me dijo, no digas más. Sí, ya está, y ahí terminamos. Pues ha cumplido su palabra y está aquí con nosotros. ¿Por qué Alexander? Bueno, ustedes saben que España estableció las relaciones diplomáticas con Rusia en 1977, prácticamente cuando ya estábamos en el periodo preconstitucional, pero ya estábamos, digamos, en la fase de la democracia consolidándose. El primer embajador, si mal no recuerdo, fue también un buen amigo, Igor Ivanov, que había estado encargado de negocios, que luego fue ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, con el que tuve mucho trato como comisario, y al que tengo que agradecer como ministro, que fue el que me facilitó la entrada en Chechenia en plena guerra. Pues bien, ese fue el primer embajador, después ha habido otros, y Alexander tomó posesión, yo creo, en el año 2005, ¿no? 2005 a 2012, por lo tanto, conoce muy bien nuestro país, ha dado conferencias por todo el país, incluso en Silos, en el monasterio de Silos, lo cual tiene un mérito porque eso pasó el frío que pasó en Silos, según sé yo.
conoce muy bien, pero yo quería tenerle hoy aquí para conocer su impresión y su visión como historiador, porque él es esencialmente también historiador, además de diplomático de carrera y de profesión. Y él escogió este título, que está aquí, que es La verdad histórica frente al revisionismo histórico, que yo creo que es muy adecuado al momento que estamos viviendo. Como hablábamos estos días pasados, ese afán de reescribir la historia, de revisar lo que ha sido la historia para construir algo más acorde cada uno con el gusto político de cada uno, en vez de respetar simple y llanamente la verdad. Conoce muy bien su país, la evolución de su país, Centro Europa, la evolución de la Unión Europea, España. Yo creo que es de las personas más autorizadas para hablar efectivamente de la verdad histórica, porque ha vivido muchas crisis, y la idea del revisionismo. Yo le agradezco de verdad, Alexander, muchas gracias por estar aquí en Segovia con nuestros amigos que siguen nuestros trabajos, y espero que no sea la última, sino que inauguremos. Mañana vamos a visitar Segovia más tranquilamente con don Antonio, que nos acompañará, que nos va a enseñar los misterios de Segovia. Y yo, sin más, le cedo la palabra, y muchas gracias y bienvenido a la Fundación y a la Academia. Muchas gracias, querido don Álvaro, querido concejal, señoras y señores. Antes que nada quisiera agradecer sobremanera a la Fundación Balsaín y su presidente, don Álvaro Gil Robles, y también, por supuesto, el ayuntamiento de esta noble ciudad de Segovia, por la posibilidad de participar en este ciclo de conferencias dedicado a los valores de la historia. Y me es particularmente grato, y además creo que es algo simbólico que este ciclo tiene lugar en una ciudad como Segovia, ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO, ciudad que para mí es un símbolo y hasta sinónimo de la historia, porque Segovia ha acompañado la historia de España en todas sus etapas, en todos sus momentos, y el hecho mismo de estar en esta ciudad para mí es muy emocionante, porque tantas veces he venido a esta ciudad para participar en diferentes actos culturales entre Rusia y España. Siempre consideraba Segovia como un centro no solamente de gran cultura e historia, por supuesto, sino también un centro de amistad entre nuestros países, cuando siempre buscábamos mayor comprensión mutua, mayor amistad, mayores intercambios culturales. Es decir, el hecho de estar aquí para mí tiene mucha importancia. Y también como historiador, siempre que he venido a Segovia, he tenido un sentimiento de una cierta humildad, porque los historiadores profesionales, los que enseñamos en las universidades, a mi modo de ver, tienen que darse cuenta de que la historia no pertenece a ellos. Ellos, aunque conocedores de la historia, no tienen ningún monopolio, porque al fin y al cabo la historia pertenece a todos nosotros, porque todos somos en una medida u en otra testigos o participantes del proceso histórico. La historia es parte de nuestra identidad nacional,
que es imposible sin el conocimiento histórico. La historia también es el objeto permanente del debate en la opinión pública, en la sociedad, en las élites, porque sin conocer a nuestro pasado, sin comprenderlo, es difícil construir el presente y el futuro. Pero antes de empezar, me gustaría hacer ciertas precisiones sobre los términos de la conferencia que tiene como título La verdad histórica y el revisionismo. ¿Qué es la verdad histórica y qué es el revisionismo? Porque en la historia los términos a veces se interpretan de manera muy diferente. En cuanto a la verdad histórica, por supuesto, todos tenemos afán de conocer la verdad. Todos los que nos interesamos por la historia, y sobre todo los historiadores, tienen la aspiración de reunir los hechos y crear un cuadro más preciso, más verdadero de los acontecimientos del pasado. Pero no es fácil, y yo diría que un historiador puede buscar la verdad toda su vida, pero nunca toca fondo, porque la historia no es solamente este modelo tradicional que existió desde la antigüedad, y especialmente en los siglos XVII, XVIII, XIX, cuando los historiadores escribían sus obras según, como se dice, según los reyes. Era la historia de los reyes, de los zares, de los emperadores, de los héroes militares, de las grandes batallas. Pero en el siglo XX hubo un giro muy significativo en los estudios históricos cuando se produjo lo que se llama el giro antropológico. Los historiadores se dieron cuenta de que era imposible conocer y comprender la historia solamente tratando a los que tenían la responsabilidad política, que encabezaron los estados, y no era suficiente tampoco analizar los procesos económicos, sociales, sino hay que prestar más atención a la vida de las personas humanas. Y a partir de los años 20, más o menos, del siglo XX, empezaron a desarrollarse los estudios dedicados a los temas que casi nunca antes fueron analizados, como por ejemplo la vida cotidiana en distintas épocas de la existencia de los países, cómo era por ejemplo, un tema de moda actualmente, cómo fue la alimentación en las distintas épocas, cómo fue la sanidad, cómo se luchó contra las enfermedades, etcétera, etcétera. La lista podría ser interminable. Y a pesar de que son estudios muy concretos, sin embargo, hay detrás una idea más profunda, más fundamental, y que es muy importante hoy en día. Es que la historia, primero, es un proceso ininterrumpido, y segundo, que es un proceso que abarca muchos factores, tantos factores que para un historiador es muy difícil abrazarlos todos. Y este fenómeno se ve muy claramente en los últimos años. Les voy a dar un ejemplo
del centenario de la Primera Guerra Mundial, el centenario que hemos conmemorado muy ampliamente en todos los países que habían participado en esta guerra, que ha sido la mayor tragedia de la humanidad, que la humanidad nunca había conocido antes. Y fue una guerra que ha tenido consecuencias enormes, no solamente para la política mundial. Basta decir que como consecuencia de esta guerra han desaparecido 5 imperios europeos. Se produjeron revoluciones y es ampliamente reconocido entre los historiadores que la Segunda Guerra Mundial era la consecuencia directa de la primera. Pero es curioso, es interesante ver cómo los historiadores de distintos países, Francia, Rusia, Alemania, Inglaterra, cómo han enfocado este aniversario. Me llamó la atención que la mayor parte de las obras fueron precisamente en el espíritu de este giro antropológico en la investigación histórica. Los historiadores trataron de responder a las preguntas como, por ejemplo, cómo fue la vida en las trincheras, cómo fue organizado el sistema de sanidad, cuál era el papel de las mujeres, etcétera, etcétera. Por eso se puede decir que la búsqueda de la verdad histórica ha llegado a ser sumamente multifacética. Hablando de la Primera Guerra Mundial, hay tantos volúmenes ya editados sobre este acontecimiento, el volumen de las colecciones de documentos de archivo, de las obras de los historiadores, que se puede decir con toda seguridad que un ser humano ya no es capaz de absorberlo todo, no es capaz de leer todo y analizar el conjunto de las obras que ya han sido publicadas. Y de eso se desprende otra idea, que aparentemente todo se ha dicho sobre la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, las obras siguen publicándose y siguen aumentando ese enorme volumen de publicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Y esto tiene que ver directamente con el tema de nuestra conferencia, que la historia tiene, primero, no es una ciencia exacta, aunque tiene muchas reglas y muchos principios estrictamente científicos. De eso vamos a hablar más tarde. Pero lo que hace la gran diferencia con las ciencias naturales, las ciencias exactas, consiste en que, por ejemplo, en la física o en la química, cada descubrimiento fundamental, como por ejemplo las leyes de Newton o la tabla de elementos químicos de Mendeleev, son descubrimientos que una vez reconocidos ya no se someten a la revisión, no hay ninguna revisión. Estos descubrimientos sirven como base para futuras investigaciones y futuros descubrimientos. En historia no pasa lo mismo. Cada generación de los historiadores vuelven a los mismos temas y revisan
las conclusiones, las interpretaciones de sus antecesores, y yo diría no por soberbia o por desvirtuar lo que hicieron sus antecesores, sino porque hay condiciones objetivas para eso. Aparecen nuevos documentos de archivo, otras fuentes de información, memorias, diarios, descubrimientos arqueológicos, etcétera, etcétera. Además, esa nueva generación de los historiadores trata de poner tal o tal acontecimiento en un contexto más amplio. Por ejemplo, los que vivieron en la época de la Primera Guerra Mundial no tenían ni la más remota idea de las consecuencias desastrosas que iba a tener ese conflicto, no solamente para la política, sino también para la civilización humana. Entonces, desde este punto de vista, el revisionismo histórico no es un fenómeno negativo, sino es una parte inherente de la búsqueda de la verdad histórica. Esta búsqueda es un proceso que no termina nunca. Y desde este punto de vista científico, el revisionismo es totalmente natural porque, como dijo alguien, la historia es un diálogo permanente entre el pasado y el presente. Y además, me acuerdo de otra cita de un sociólogo británico que ha dicho que hay tantas historias como historiadores. Es decir, en la historia, a diferencia de las ciencias exactas, tiene un papel muy importante la personalidad del historiador, su capacidad de imaginación y, ¿por qué no?, el talento literario, porque creo que la peor historia escrita es la historia aburrida, pues también es un arte de escribir, de describir los acontecimientos históricos de manera atractiva para los lectores, que pueden inspirar al lector y comunicar el interés por la materia que es objeto de un estudio. Es decir, la oposición entre la verdad histórica y el revisionismo que figura en el título de mi conferencia es un poco artificial. En realidad no hay ninguna oposición. Pero lo que yo quería comentar es un tema un poco diferente. Si bien el revisionismo científico, que a propósito ha nacido muy legítimamente, de donde apareció esta palabra, a mediados del siglo XX, hubo una escuela de jóvenes historiadores franceses que decidieron revisar las ideas estereotipadas sobre la Gran Revolución Francesa. Aparecieron obras con visiones diferentes que estaban bastante lejos de la tradición establecida en el siglo XIX. Pues desde entonces, en los círculos de los historiadores empezaron a hablar del revisionismo. Pero yo quisiera tocar el tema de un revisionismo diferente, que tal vez
tendría que llamarse con mayor precisión como el uso político de la historia. Uso de la historia con los fines políticos de un partido, de un Estado, de un gobierno. Eso es lo que observamos casi en todos los países. España no es una excepción. Acabo de leer un artículo de Javier Cercas en el último número del País Semanal, donde este autor se rebela contra lo que él llama el uso perverso de la historia. Yo no voy a comentar los motivos y los debates internos que se desarrollan ahora en España sobre su propia historia. Me gustaría llamar atención a otro fenómeno que me parece mucho más perverso y mucho más negativo, que se trata del mismo tipo de revisionismo maligno, pero no dentro de un país, sino en las relaciones internacionales. Lamentablemente, en los últimos años vemos este fenómeno en todo el mundo, cuando distintos países, sobre todo los países vecinos, en Asia, en Europa, desatan pequeñas guerras históricas cuando un país quiere vengarse de las ofensas del pasado y de esta manera afirmar su identidad nacional. En principio, yo pienso que es un fenómeno que también tiene razones de ser. Por ejemplo, los países jóvenes que obtuvieron la independencia hace pocos años relativamente, en ex Unión Soviética o en los Balcanes, o los países de Europa Central y Oriental que cambiaron completamente su régimen político, evidentemente necesitan buscar su nueva identidad nacional. ¿Y cómo hacerlo? Claro, lo mejor sería formar esta identidad sobre los valores positivos, la cultura, la lengua, la aportación de un determinado país a la cultura mundial, pero hay una manera más fácil y mucho más a veces atractiva para los políticos formar la identidad nacional contra alguien, contra un enemigo todopoderoso que permanentemente amenaza la independencia y la existencia de este país, y de esta manera movilizar la opinión pública y, por supuesto, los electores en torno a las ideas agresivas, negativas, dirigidas contra un país determinado. Normalmente esto ocurre entre los países vecinos. Y yo puedo darles un ejemplo hasta qué punto este tipo de interpretación histórica de los determinados acontecimientos, hasta qué punto es dañina para las relaciones internacionales, hasta qué punto es carente de objetivos concretos, objetivos que merecerían el apoyo, pero lo que pasa es todo lo contrario, que estas políticas históricas
Este término ha aparecido en los últimos años precisamente para describir lo que hacen algunos gobiernos o partidos políticos para justificar sus programas basándose sobre una interpretación de los acontecimientos históricos dirigidos contra otros países. Me parece incluso el mismo concepto de la política histórica es algo absurdo, pero existe y lamentablemente este fenómeno se está haciendo cada vez más difundido. Para darles un ejemplo, les voy a contar lo que pasa en la organización internacional donde trabajo ahora, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, Educación y Ciencia, la UNESCO. Es una organización que ha sido creada en aras de la tolerancia, en aras de la comprensión mutua. La Constitución de la UNESCO dice que uno de los objetivos de esta organización es la búsqueda de la solidaridad ética e intelectual de la humanidad. Pero recientemente hemos visto todo lo contrario, precisamente con respecto a la historia. Tenemos un programa que se llama La Memoria del Mundo, programa muy bueno, apoyado por todos los países, cuyo objetivo es preservar los documentos de archivo de distintos países, que representan el mayor valor universal. Es lo mismo que preservar los objetos del patrimonio mundial, como el Alcázar de Segovia o como el acueducto, pero en este caso se trata de los documentos de archivo más valiosos. Entonces este programa funcionó durante muchos años con bastante éxito. Participaron los archivistas de muchos países, hasta el punto en que se convirtió en un escenario de los ajustes de cuentas históricos entre los países. Primero fue el conflicto entre el Japón y Corea del Sur, a causa de nominaciones, porque dentro de ese programa existe un registro de los documentos más importantes. Pero algunos países empezaron a presentar nominaciones que no eran falsos, porque se trata de documentos de archivo, pero con un claro objetivo de atacar, de criticar o vengarse de algunos países con los que tienen esas cuentas históricas no ajustadas. Lo mismo pasó en Europa. Aparecieron también nominaciones politizadas, y esto provocó una crisis abierta del programa que desde hace 2 años está completamente paralizado, y actualmente se llevan a cabo negociaciones interminables entre los países miembros, cómo reformar este programa, cómo lograr que no sea más un campo de batalla entre distintos países. Este es el resultado de las políticas históricas determinadas. Rusia también ha sido un objeto de muchos ataques, sobre todo relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Y esta campaña, lamentablemente, en los últimos años, sobre todo con
la crisis de relaciones entre Rusia y los países occidentales como el fondo, tiene cada vez más carácter sistemático y evidentemente hace un daño muy grande a nuestras relaciones porque se puede discutir los problemas internacionales más complicados, cómo arreglar el tema nuclear de Irán o cómo lograr la desnuclearización de la Corea del Norte. Son cosas de gobiernos y de los diplomáticos. Pero cuando empiezan las críticas, los insultos, los ataques en el campo de la historia, esto lesiona sobre todo a los pueblos, porque en el caso nuestro, la Segunda Guerra Mundial, la victoria sobre el nazismo es algo sagrado para los rusos, porque antes que nada porque hemos perdido 27 millones de personas en esta guerra. Solamente en el territorio de Polonia hemos perdido 600.000 soldados. Por eso, para los rusos suena como un verdadero insulto cuando nuevamente, según la política histórica de Polonia, los soldados que liberaron Polonia del nazismo no eran liberadores sino ocupantes. Lo mismo pasa en los países bálticos cuando los miembros de las SS, es decir, colaboradores que combatieron al lado de Alemania nazi, se proclaman como verdaderos patriotas, luchadores por la libertad, mientras que los soldados rusos que liberaron estos países también se consideran como ocupantes. Este es un caso típico de conflictos sobre la base de la historia que, por ejemplo, en el caso de Polonia y de los países bálticos, han provocado un empeoramiento muy serio, muy grave de nuestras relaciones bilaterales. ¿Y qué sentido tiene? Porque ni los países bálticos volarán a la luna, ni Rusia. Somos y seremos vecinos, unidos por la historia común, que claro, no siempre eran de color rosa. Había contradicciones, había luchas, había enfrentamientos, pero era una historia común y hay que respetarla al menos y no convertirla en un arma política para ajustar cuentas, para llevar a cabo guerras informativas, etcétera, etcétera. De manera que este tipo de conflictos en materia histórica se han convertido en un fenómeno casi generalizado y surge la pregunta, ¿qué se puede hacer? ¿Qué alternativa podemos ofrecer, podemos contraponer a estas tendencias destructivas? Y quería compartir algunas experiencias mías porque antes de ir a trabajar a la UNESCO, durante 4 años fui director de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Son archivos más antiguos, creados por Pedro el Grande a principios del siglo XVIII. Y por esta función diplomática tuve que participar en muchos encuentros entre los historiadores de varios países. En fin,
ver muy de cerca lo que sucede en este campo de la ciencia, pero también de la opinión pública. En primer lugar, creo que es difícil superar completamente, contrarrestar completamente el uso político de la historia, la politización de la historia, porque la tentación es demasiado grande para los políticos, para los partidos, para los gobiernos, sobre todo cuando observamos esa ola nacionalista en Europa Occidental. Es muy difícil esperar que los políticos renuncien a la utilización de esta arma tan seductora. Pero lo que podemos hacer, y yo creo que es un deber de los historiadores profesionales, es minimizarlo y sobre todo siempre tener una alternativa positiva. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, incluso con los países que ya he mencionado, con Polonia, con los países bálticos. Nuestro eslogan, si se puede decir, era el siguiente: hay que devolver la historia a los historiadores, que son ellos que tienen que jugar el papel principal en el debate sobre los temas complicados que existen en las relaciones entre distintos países. ¿Por qué? Como dije antes, aunque historia no es una ciencia exacta, tiene ciertos principios. No respetar estos principios quiere decir no ser un verdadero historiador. Y son reglas bastante sencillas. Primero, un historiador, a diferencia de un político, no debería tener ideas preconcebidas. Es decir, elegir un cierto concepto, una cierta interpretación de la historia y después seleccionar el material para justificar esta idea preconcebida. El historiador verdadero está buscando el material, las fuentes de información, los documentos, etcétera, etcétera, y puede ser que el análisis de todo este material resulta contrario a las ideas que podría haber tenido antes. El segundo principio es juzgar, analizar los acontecimientos históricos no desde la óptica de hoy día, sino tratar de comprender cuáles eran las motivaciones de nuestros antepasados. Parece fácil, ¿no? Pero en realidad en la práctica no resulta tan fácil y, por ejemplo, nuevamente menciono el centenario de la Primera Guerra Mundial. Hemos tenido obras en que las acciones de los jefes de Estado, de gobierno de aquel entonces, fueron juzgados desde el punto de vista de nuestros valores y ideas de hoy. Pero no es posible porque nosotros estamos muy privilegiados, tenemos una gran ventaja, sabemos qué consecuencias tenía ese conflicto, pero los que participaron en el conflicto no tenían ni idea. Basta leer cualquier tipo de fuentes para ver que la gente en agosto de 1914 pensaban que la guerra no iba a durar más de unos meses y no se daban cuenta cómo este enorme progreso tecnológico que fue alcanzado durante la Belle Époque, qué consecuencias desastrosas
tendría este enorme poder de destrucción para Europa y para la civilización humana. El tercer principio, que también es muy importante, es la necesidad de ver la historia como un proceso ininterrumpido, para no sacar del contexto algunos acontecimientos, fenómenos, en torno de los cuales se puede formar conceptos politizados o dirigidos contra otros. La historia es un proceso que no se interrumpe nunca, en primer término. Y en segundo término, como ya dije antes, tiene muchos factores. Y un historiador serio tiene que ver estas relaciones, influencias mutuas, el papel de distintos factores que determinan el sentido del proceso histórico. Y es por eso que nuestra experiencia de organizar el diálogo entre los historiadores profesionales ha sido en muchos casos un éxito. Yo diría que el éxito más grande fue el trabajo de la comisión mixta de los historiadores rusos y alemanes. Ustedes pueden imaginar qué complicada es la historia de relaciones entre nuestros países en el siglo XX. Y sin embargo, el trabajo de esa comisión ha sido muy fructífero. Publicamos una cantidad enorme de documentos, de archivos alemanes y los rusos, pero la cumbre de este trabajo fue la creación de un manual de historia para los maestros de las escuelas secundarias de Rusia y Alemania. Y este manual ha tenido tanto éxito que fue reeditado varias veces. Pero lo más interesante consiste en que nuestros historiadores de ambos países han encontrado muy pocas contradicciones y muy pocos desacuerdos. La mayoría de los capítulos de este libro fue escrita conjuntamente, es decir, que las opiniones, los análisis y las interpretaciones coincidieron, y solo en algunos casos hubo desacuerdos, pero no sobre los problemas fundamentales, sino acontecimientos muy aislados. Y en este caso, para superar estos desacuerdos, en el manual se publicaron dos opiniones, una opinión alemana, otra opinión rusa. Fue realmente una experiencia que ha dado un ejemplo de cómo hay que afrontar estos temas de una manera civilizada y profesional. Lo mismo pasó con la comisión mixta entre Rusia y Polonia, pues a pesar de muchos desacuerdos, problemas, sin embargo, y esa es una lección para nosotros, que los historiadores profesionales pueden no estar de acuerdo, pero siempre llevan a cabo el diálogo en el espíritu del respeto mutuo y de la búsqueda de la verdad histórica, porque la verdad les interesa, no les interesa acusar a su interlocutor de los crímenes o de los errores cometidos por sus antepasados.
El segundo elemento muy importante es la publicación de los documentos de archivo. En los últimos años, a partir del momento de descomposición de la Unión Soviética, se produjo una verdadera revolución en los archivos rusos. Empezó la verdadera apertura de los archivos. Antes, en la Unión Soviética, el acceso a los archivos era muy restringido. Hay una anécdota histórica cuando al jefe de los archivos preguntaron: ¿y qué pasa con el acceso, la apertura? Él dijo: los archivos soviéticos están abiertos de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Esa fue la respuesta. Ahora realmente hemos conocido las publicaciones masivas de los documentos no documentos cualesquiera, sino que ilustran los acontecimientos históricos que suscitaron la mayor cantidad de problemas, debates, etc. Y esto ayuda mucho al diálogo porque para los historiadores el documento de archivo es la base de su trabajo. Y claro, cuando aparece en público el material muy amplio, que permite ver un acontecimiento histórico de distintos puntos de vista, esto es una gran contribución a la investigación científica. Y tercero y el último, y quizá lo más importante, hay que elevar el nivel del conocimiento de la historia, porque no solamente en Rusia, yo creo que casi en todos los países de Europa vemos que este nivel está bajando, que sobre todo los jóvenes se interesan menos, leen menos y por consiguiente saben menos de la historia. Hemos tenido en los últimos años sobre el Internet un chiste que a un estudiante ruso se les pregunta ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Y él dice: denme 4 opciones y yo voy a tratar de encontrar la correcta. Esa es la mentalidad de los jóvenes educados por los juegos televisivos, el Internet, etc. Y claro, también hay que mantener el nivel de preparación de los maestros, porque de ellos depende la posibilidad de transmitir a los jóvenes el interés por la historia y el interés también por el debate histórico, para tratar de formar su propia opinión, porque yo creo que uno de los atractivos de la historia consiste precisamente en eso, la posibilidad de debate, la posibilidad de esa búsqueda de la verdad que no va a terminar nunca, pero que es muy enriquecedora, porque el conocimiento histórico es también conocimiento, entendimiento del presente, una visión más intelectual, más profunda a lo que pasa en nuestros países, en nuestras sociedades. Sin embargo, yo terminaría con una idea, puede ser que un poco paradoxal. Hay que respetar la historia, hay que estudiarla, que duda cabe,
pero no hay que obsesionarse por la historia. No hay que ser rehenes de la historia. Y mi experiencia demuestra que si miramos al futuro, tenemos menos problemas históricos. Muchas gracias.